La traición huele a loción barata y suena a motor de camioneta. A veces, cuando cierro los ojos, aún escucho ese motor acercándose a mi casa, trayendo no un paseo, sino la prueba de que mi propia sangre me había vendido como se vende ganado en el rastro. Me llamo Sebastián Álvarez Hernández, tengo 68 años, soy coronel retirado del Ejército Mexicano, residente de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Pasé 35 años sirviendo a la patria con la misma dedicación que un padre sirve a la familia. Siempre desperté antes del sol, dormí después de la luna y nunca, en tiempo alguno me quejé del peso del uniforme o de las responsabilidades que traía. En mi carrera militar aprendí que la disciplina salva vidas y que la lealtad es lo que separa a los hombres de los animales. Ironía del destino que ya en la vejez fue justamente la falta de lealtad la que casi me cuesta la vida. Mi único hijo, Marco, nació cuando yo tenía 28 años. Invertí todo lo que tenía en él: dinero, tiempo, sueños. Pagué los mejores colegios, universidad de Derecho en una particular carísima, departamento propio cuando cumplió 30 años. Me retiré como coronel, con una pensión buena, gracias a Dios, y fui juntando un patrimonio razonable durante la vida. Una casa buena en Cuernavaca, un rancho pequeño en Tepoztlán, algunas inversiones financieras, nada que me hiciera millonario, pero lo suficiente para tener una vejez tranquila y aún dejar algo para mi hijo único cuando yo partiera. Al menos eso era lo que pensaba antes de aquel martes que cambió todo. Antes de continuar esta historia, quisiera agradecer al canal Voz de los Abuelos por la oportunidad de dejarme contar mi historia. Y te pido a ti que estás viendo, suscríbete al canal, deja tu like, comenta de dónde estás viendo y qué hora es por allá. Todos los días hay una historia nueva aquí de personas que, como yo, vivieron para contar algo que puede servir de lección o al mínimo de alerta para ustedes más jóvenes. Pero volvamos a mi historia. Una historia que muestra cómo la codicia puede hacer que la sangre se vuelva más delgada que el agua y cómo la experiencia de toda una vida puede ser la diferencia entre convertirse en víctima o héroe. Porque al final de cuentas, hijo mío, a veces la salvación está justamente en aquello que otros consideran desechable, la sabiduría de los viejos. Nací en Cuautla, pueblito del interior del estado de Morelos, en 1957. Mi padre era campesino, hombre rudo pero honesto, que despertaba con el primer canto del gallo y solo paraba cuando ya no veía el azadón en la mano. Mamá cuidaba de mí y de mis 4 hermanos, además de ayudar en las milpas cuando se podía. Desde pequeño aprendí que la palabra vale más que cualquier papel firmado y que el carácter de un hombre se mide por los sacrificios que hace por los suyos. A los 18 años, contra la voluntad de mi padre, que quería verme siguiendo en el campo, me alisté en el ejército. Él decía: muchacho militar solo aprende a matar y morir. Mal sabía él que yo aprendería mucho más: estrategia, liderazgo, planeación y principalmente hermandad. En el ejército descubrí mi vocación. Estudié como loco. Pasé el concurso para la escuela de sargentos y después al heroico colegio militar. Fui subiendo en la carrera con mucho sudor. Teniente, capitán, mayor, teniente coronel y finalmente coronel. Serví en varias regiones del país. Pasé por Chiapas, enfrenté el calor de Sonora, el frío de las montañas, el desierto norteño. Entrené cientos de soldados. Participé en operaciones de frontera, misiones humanitarias y de seguridad nacional. No puedo contar detalles de todo, ustedes entienden. Pero cada misión me enseñó algo sobre lectura de terreno, evaluación de riesgos y, principalmente, cómo identificar cuando algo no huele bien. Esa intuición, esa malicia de viejo lobo del ejército, fue lo que me salvó cuando llegó la hora. Fue durante una misión en Guadalajara que conocí a María Elena, quien vendría a ser mi esposa. Ella era enfermera en el hospital militar, una tapatía de fibra, de ojos verdes que parecían 2 esmeraldas y una sonrisa que me desarmaba más rápido que cualquier enemigo. Nos casamos en 1984
en una ceremonia sencilla, pero llena de colegas de uniforme. Nuestro Marco nació en 1985, un niño fuerte, de llanto potente como sirena de cuartel. María Elena falleció en 2008 de un cáncer fulminante. Fueron apenas 3 meses entre el diagnóstico y la despedida. En esa época, Marco tenía 23 años y estaba en la universidad. El golpe fue grande para nosotros dos. Quien me vio marchando firme en el funeral no imaginó que por dentro estaba hecho pedazos. Pero un militar aprende a mantener la postura aun cuando todo se desmorona. Y fue por Marco que mantuve la postura, me tragué el llanto y seguí adelante. Marco siempre tuvo todo lo bueno y lo mejor. Mientras muchos compañeros suyos tenían que trabajar para pagar la universidad, mi hijo solo estudiaba. Tenía carro propio a los 20 años, una computadora de última generación y tarjeta de crédito sin límite. Tal vez ahí fue mi primer error. Como decía mi difunto padre, árbol que crece sin amarras se tumba con el primer vendaval. Pero yo quería compensar la ausencia de la madre. Quería que él tuviera lo que yo no tuve en la juventud. Cuando me retiré como coronel en 2012, pensé que finalmente tendría tiempo para disfrutar a mi hijo, quizás conocer una nuera, tener nietos. Pero Marco se fue distanciando. Las visitas se fueron haciendo más raras, las llamadas más cortas. Se graduó en Derecho, pero nunca logró pasar el examen del Colegio de Abogados. Vivía de trabajitos legales, como él los llamaba, siempre pidiendo dinero prestado para inversiones misteriosas que nunca daban retorno. Mi patrimonio no era de los mayores, pero daba para vivir con comodidad. La casa en Cuernavaca era espaciosa, con un jardín donde cultivaba mis orquídeas. El rancho en Tepoztlán tenía una vista hermosa de la sierra, aire puro, una pequeña huerta donde plantaba mis verduras. En las inversiones financieras tenía cerca de 300,000 pesos, dinero que junté durante toda la vida, ahorrando centavo por centavo. Era lo que yo llamaba reserva estratégica para caso de enfermedad o emergencia en la vejez. Las primeras señales de que algo no andaba bien con Marco comenzaron hace unos 2 años. Aparecía en casa con amigos extraños, gente de mirada esquiva. Me pidió 50,000 prestados para abrir un despacho de abogacía, dinero que nunca vi resultado ni retorno. Adelgazó mucho. Andaba nervioso, mirando siempre por encima del hombro, como quien teme ser seguido. Una vez, contesté una llamada en su celular mientras él se bañaba. Una voz grave cobraba un encargo para la semana siguiente. Cuando lo cuestioné, Marco dijo que era un cliente de importación. Fingí creer, pero el viejo coronel en mí ya estaba en alerta máxima. En mi cumpleaños número 68, en enero de este año, Marco apareció sin regalo, sin abrazo, solo pidiéndome más dinero. Esta vez fueron 100,000 pesos para, según él, liquidar el departamento que estaba a punto de ser embargado por el banco. Cedí contra mi instinto. Semanas después descubrí por un vecino suyo que el departamento ya había sido vendido hacía meses. Cuando confronté a mi hijo, cambió de tema. Dijo que había invertido el dinero en un negocio de oportunidad única. Esa noche, solo en la terraza de mi casa, mirando las luces de Cuernavaca, sentí algo que jamás pensé sentir. Miedo de mi propio hijo. Fue un martes de agosto, cielo limpio, temperatura agradable, típica de las mañanas de invierno en Cuernavaca, que todo comenzó a desmoronarse de una vez. Estaba cuidando mis orquídeas cuando oí el portón chirriando. Era Marco llegando sin avisar, cosa que no hacía desde hacía al menos 3 meses. Vestía una camisa demasiado cara porque yo sabía de su situación financiera. Sonreía de una manera extraña, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Papá, traje café de la panadería francesa», me dijo, entregándome un paquete que olía a croissants frescos. Eso ya me puso en alerta. Marco solo traía regalos cuando quería algo a cambio. Nos sentamos en la terraza, donde yo podía ver el jardín y las montañas al fondo. Mientras comíamos, comenzó a hablar sobre cómo yo me estaba quedando aislado, cómo necesitaba más actividades sociales, conocer gente, salir más de casa.
Asentí con la cabeza, masticando lentamente el croissant, observando cada movimiento suyo. «Fue por eso que te compré un regalo especial, papá», anunció con entusiasmo que sonaba ensayado. «Un paseo turístico para la tercera edad. Te va a encantar». Es un grupo que hace excursiones por la región, visita puntos históricos, tiene comida incluida, todo pensado para personas de tu edad. «¿En serio, hijo?», pregunté, sintiendo esa vieja intuición militar pitando dentro de mí. «¿Y cuánto pagaste por eso?» «Nada, papá. Considéralo un regalo de tu hijo que solo quiere verte feliz y activo». Cambió de tema, mirando el reloj de pulso que nunca había visto antes. «¿Y cuándo sería ese paseo?» «Jueves. Pasan aquí a las 2 en punto». Es una camioneta especial, adaptada para adultos mayores, con aire acondicionado, asientos reclinables, todo de lo bueno y lo mejor. Tragué saliva más por el nudo en la garganta que por el croissant. Conocía a mi hijo. Esa generosidad repentina no era de él. En los últimos años, Marco solo aparecía para pedir dinero, nunca para ofrecer regalos. Aún así, forcé una sonrisa. «Qué bueno, hijo. Voy a esperar ansioso ese paseo entonces». Después de que Marco se fue, me quedé sentado ahí mirando el jardín sin realmente verlo. 35 años en el ejército me enseñaron a reconocer una emboscada antes de que fuera armada, y aquello tenía todas las señales de una. Esa misma noche, tomé una decisión que muchos considerarían extrema, pero que salvaría mi vida. Compré una pequeña grabadora digital en una tienda de electrónicos en el centro de la ciudad. Cuando volví a casa, llamé al teléfono fijo de Marco, sabiendo que no estaría en casa a esa hora. Como esperaba, saltó la contestadora. Dejé un mensaje diciendo que estaba muy emocionado con el paseo y preguntando si podía llevar a algún amigo. Al día siguiente, miércoles, volví a la tienda de electrónicos con la grabadora en la mano y le pedí al vendedor que me enseñara a instalar eso en el teléfono fijo de mi casa. El muchacho me miró desconfiado, pero le dije que quería grabar llamadas de un banco que me estaba molestando con ofertas de préstamo. Me explicó pacientemente cómo hacerlo. No era el procedimiento más legal del mundo, pero a esas alturas mis instintos ya estaban en modo de combate. Instalé el aparato y esperé. A las 19:42 de esa noche sonó el teléfono. Era Marco. La conversación fue casual por algunos minutos. Me preguntaba si tenía alguna restricción alimentaria para el paseo, si necesitaba llevar medicinas, si prefería sentarme adelante o atrás de la camioneta. Respondí todo normalmente y nos despedimos. Tan pronto como colgué, corrí a la grabadora. Marco no había colgado correctamente de su lado. Logré escuchar el inicio de otra conversación. «Bueno, ¿es el Calavera? Aquí es Marco», decía la voz de mi hijo, ahora mucho más tensa y baja. «Habla, Junior». «Todo listo para mañana», respondió una voz grave con acento diferente, tal vez de la Ciudad de México. «Todo en orden. ¿El viejo vale cuánto?» Mi corazón se congeló. Sentí como si hubiera recibido un balazo. 200,000, como acordamos. Familia rica siempre paga y tú quedas libre de la deuda. Cerrado. Mañana jueves 2 en punto. Va a estar esperando un paseo turístico. Va a estar enfrente de su casa, listo para subirse a la camioneta. Si hay problema, quien se jode eres tú, ¿entiendes, Junior? Nosotros no jugamos en el trabajo. Relájate. El viejo es tranquilo, retirado del ejército, vive solo. Nadie lo va a extrañar por unos días. Y ustedes prometieron no lastimarlo, ¿no? Solo asustarlo lo suficiente para que transfiera la lana. Si coopera, nadie lo lastima. Pero si se pone necio, ahí ya no es cosa nuestra. La conversación terminó y yo me quedé ahí, sentado en la oscuridad de mi sala, con la grabadora en la mano, escuchando la respiración pesada de mi propio hijo, planeando mi secuestro para pagar deudas con narcos. 200,000. El valor exacto que me había pedido en los últimos meses y que no logré darle por completo. Esa noche no dormí. ¿Cómo podría? Mi único hijo, aquel que arrullé en las noches de fiebre,
para quien contaba historias de valentía del ejército, que soñé ver graduado, casado, dándome nietos. Me estaba vendiendo como mercancía a criminales. Pensé en llamar a la policía, pero ¿quién creería? Un viejo tal vez senil en la opinión de ellos, acusando al propio hijo de armar un secuestro. Y aunque creyeran, significaría mandar a mi único hijo a la cárcel, la sangre de mi sangre. La idea me desgarraba por dentro. Hacia las 3 de la mañana, mientras miraba el techo de mi cuarto, una idea comenzó a tomar forma. Una operación, una contraofensiva, algo que sabía hacer mejor que nadie, planear una estrategia de combate. Si mi hijo quería mandarme a una emboscada, yo transformaría la emboscada en una trampa para los propios emboscadores, con las manos temblorosas, no de miedo, sino de una mezcla de rabia y determinación. Tomé mi vieja libreta de teléfonos. Había ahí contactos de hombres con quienes serví durante décadas, hombres que, como yo, ahora estaban retirados, pero que tenían el mismo entrenamiento, la misma disciplina y principalmente el mismo sentido de hermandad que el ejército nos inculcó. Llamé primero al coronel Mendoza, que vivía a pocos kilómetros de mí, también en Cuernavaca. Mendoza, aquí es Sebastián. Sé que es tarde, pero tengo un problema serio. Sebastián, son las 3:30 de la mañana, hombre. ¿Alguien se murió? Todavía no, respondí, pero van a tratar de secuestrarme mañana a las 2. Hubo un silencio del otro lado de la línea, después un suspiro profundo. Cuenta todo. Y conté cada detalle de lo que había descubierto, incluyendo la parte más dolorosa, que mi propio hijo estaba detrás de todo. Cuando terminé, Mendoza se quedó en silencio por algunos segundos. ¿A quién más vas a llamar?, preguntó por fin, y supe en ese momento que estaba dentro. Estaba pensando en el mayor Herrera, en el capitán Rodríguez, en el sargento Pérez, tal vez uno o dos más. Llámalos. Yo llego a tu casa a las 10 para que planeemos. Y Sebastián, lo siento mucho por tu hijo. Colgué y seguí haciendo llamadas. A las 6 de la mañana ya había hablado con todos. A las 10, como acordamos, mi sala estaba llena de hombres de cabellos grises, posturas rectas y miradas determinadas. Algunos no se veían desde hacía años, pero el reencuentro no tuvo la alegría habitual. Estábamos ahí para una misión, tal vez la más importante de nuestras vidas. Señores, comencé sintiendo el peso de cada palabra. Agradezco la presencia de todos. Lo que tengo que decir no es fácil. Repetí la historia, mostré la grabación, vi rostros endurecerse de indignación, vi manos cerrarse en puños. Nadie interrumpió hasta que terminé. El mayor Herrera fue el primero en hablar. Sebastián, fuiste mi superior, mi mentor y eres mi amigo. Estoy a tu disposición. ¿Cuál es el plan? Entonces expliqué. Era simple en realidad. Dejaríamos que el secuestro pasara con una diferencia. La camioneta no llevaría solo a mí, sino a 7 exmilitares experimentados. No usaríamos armas, no queríamos muertes, solo capturas. El objetivo era atrapar a toda la banda y entregarla a la policía, incluyendo la prueba de la participación de Marco. ¿Pero y tu hijo?, preguntó el sargento Pérez. ¿Va a ir a la cárcel? Sí, respondí sintiendo un nudo en la garganta. Va a la cárcel, pero va a estar vivo. Si no hago nada, estas personas pueden matarlo para cobrar la deuda y pueden hacer peor con otros adultos mayores después de mí. Discutimos detalles por horas. ¿Quién estaría dónde? ¿Cuáles serían las señales? ¿Cómo actuar en caso de imprevistos? Éramos todos veteranos de operaciones especiales. Sabíamos lo que estábamos haciendo. Cuando la reunión terminó, alrededor de las 2 de la tarde, sentí una mezcla de tristeza y determinación. En 24 horas exactas, enfrentaría no solo a un grupo de criminales, sino la mayor traición que un hombre puede sufrir, la traición de la propia sangre. Esa noche no logré dormir nuevamente. Me quedé sentado en el sillón de la sala, mirando la única foto familiar que mantenía en el estante. Yo, María Elena y Marco, cuando él tenía 15 años. Éramos felices. Entonces, ¿dónde me equivoqué? ¿Qué dejé de enseñar a mi hijo para que se volviera capaz de venderme por dinero?
Esas preguntas me atormentaban más que el peligro que enfrentaría al día siguiente. De madrugada, me di un baño largo, como si pudiera lavar el peso de los descubrimientos. Me vestí con cuidado. Pantalón caqui, camisa de botón azul clara, una chamarra ligera, ropa que permitía movimiento, pero parecía típica de un adulto mayor en paseo. Por debajo, una camiseta ajustada de compresión por si necesitaba más movilidad. A las 9 de la mañana de ese jueves fatídico, mis compañeros comenzaron a llegar uno por uno en intervalos de 15 minutos para no llamar la atención. Estaban caracterizados, cabellos bien peinados o calvos aparentes, lentes, algunos con bastones que yo sabía escondían algún tipo de arma no letal. Parecían exactamente lo que debían parecer, adultos mayores listos para un paseo turístico. A las 1:30 estábamos todos posicionados, 3 en el jardín del frente, aparentemente admirando mis orquídeas, 2 sentados en la banca de la terraza, conversando sobre el clima, y yo y el coronel Mendoza en la puerta, como si fuéramos los anfitriones esperando el transporte. No hablábamos sobre el plan, solo trivialidades, but cada uno sabía exactamente qué hacer cuando llegara el momento. Cuando el reloj marcó la 1:58, avistamos la camioneta blanca doblando la esquina. Era una Mercedes Sprinter, modelo viejo, con vidrios polarizados y una calcomanía mal pegada en el lateral que decía Turismo Tercera Edad, nada que llamara mucha atención, excepto para ojos entrenados como los nuestros que notaban el estado de las llantas indicando uso frecuente en caminos de terracería y la ausencia de calcomanías de registro turístico oficiales. El vehículo se detuvo enfrente de la casa. El chofer, un hombre de unos 40 años, calvo, con brazos cubiertos de tatuajes mal hechos, bajó el vidrio y sonrió, una sonrisa tan falsa como la calcomanía en la camioneta. «Don Sebastián, venimos por el paseo turístico». «Sí, soy yo», respondí con la alegría fingida de un adulto mayor ingenuo. «¿Puedo llevar algunos amigos? Me estaban visitando y se interesaron». El hombre dudó por un momento, su mirada recorriendo los otros adultos mayores en el jardín. Pude ver el cálculo rápido en sus ojos. Más rehenes significaba potencialmente más dinero. Claro, entre más mejor, la camioneta tiene espacio para todos. Intercambiamos miradas rápidas entre nosotros. Primera etapa concluida. Ahora venía la parte más peligrosa del plan. Subimos a la camioneta uno a uno, cada uno interpretando perfectamente el papel de adulto mayor emocionado con el paseo. Mendoza hasta fingió dificultad para subir, siendo gentilmente ayudado por el chofer, que no se dio cuenta cuando mi amigo, discretamente, colocó un pequeño rastreador magnético debajo del asiento. La camioneta tenía 3 filas de asientos, además del banco del conductor y copiloto. Nos distribuimos estratégicamente, yo y Mendoza en la primera fila, los otros repartidos en las demás, de modo que cada uno pudiera actuar rápidamente cuando fuera necesario. Uno de nosotros, el capitán Rodríguez, había sido médico del ejército y llevaba una pequeña bolsa con medicinas que, en realidad, contenía bridas plásticas de contención, similares a las usadas por la policía, y un kit básico de primeros auxilios verdadero para cualquier emergencia. Tan pronto como la camioneta comenzó a moverse, el chofer tomó un celular e hizo una llamada rápida, hablando bajo, pero no lo suficiente para nuestros oídos entrenados. «Traigo el paquete, pero no es solo un viejo, son 7. Sí, es un jackpot. Los veo en el punto en 15 minutos». Intercambiamos miradas discretas. El plan estaba funcionando. El chofer pensaba que había capturado a 7 adultos mayores ricos, cuando en realidad estaba transportando a 7 exmilitares experimentados en operaciones especiales. Casi sentí pena por él. Casi. La camioneta siguió por cerca de 20 minutos, dejando las calles más transitadas de Cuernavaca y entrando en una carretera secundaria que llevaba a un área más aislada, con pocas casas y mucha vegetación. El chofer prendió el radio a volumen alto, probablemente para impedirnos escuchar cualquier conversación adicional que hiciera. Era una ranchera vieja que en otra situación me traería recuerdos buenos de la juventud. En ese momento, sin embargo,
servía solo como banda sonora para lo que estaba por venir. Cuando entramos en un camino de terracería, el chofer redujo la velocidad. Después de unos 2 kilómetros más, avistamos un galpón viejo, aparentemente abandonado, con un carro negro estacionado al lado. La camioneta se detuvo a cerca de 50 metros del galpón. «Vamos a hacer una parada rápida para recoger más pasajeros, gente», anunció el chofer con falsa animación. Vi 3 hombres saliendo del galpón y caminando hacia nosotros. Uno de ellos, más alto y fuerte, parecía ser el líder. Usaba una playera negra y tenía un bulto sospechoso en la cintura, probablemente un arma. Los otros 2 eran más delgados, pero tenían ojos alerta y movimientos rápidos de quien está acostumbrado al peligro. Entraron a la camioneta sin ceremonia. El líder se sentó en el banco del copiloto, mientras los otros 2 se quedaron parados en el pasillo entre los asientos. «Buenos días, señores y señoras», dijo el líder, volteándose hacia nosotros con una sonrisa que no llegaba a los ojos fríos. «Cambio de planes. Este no es un paseo turístico». Sacó un arma, una pistola 9 mm, noté automáticamente, y continuó. «Vamos a hacer una visitita al banco. Cada uno de ustedes va a sacar todo el dinero disponible en sus cuentas y también llamar a la familia pidiendo una cantidad, digamos, de rescate. Si todos cooperan, nadie se lastima». Los otros 2 bandidos también sacaron sus armas. Uno de ellos estaba a menos de 1 metro de mí, apuntando el arma directamente a mi cabeza. «Hora de dormir, abuelito», dijo, sacando del bolsillo un trapo que olía a cloroformo. «Vamos a hacer esto por las buenas». Fue en ese momento que di la señal acordada. Ahora. Lo que pasó después duró menos de 30 segundos, pero pareció ocurrir en cámara lenta. El sargento Pérez, que estaba sentado directamente detrás del bandido más cerca de mí, aplicó un golpe preciso en el brazo que sostenía el arma, haciéndola caer al piso de la camioneta. Simultáneamente, el mayor Herrera inmovilizó al otro secuaz con una llave de brazo perfecta, mientras el capitán Rodríguez ya estaba encima del líder, desarmándolo con una técnica que habíamos practicado cientos de veces en los entrenamientos. Yo mismo me encargué del chofer que trató de abrir la puerta para huir. Una barrida bien aplicada lo tiró en el piso de la camioneta y, en segundos, Mendoza ya había aplicado la brida en sus muñecas. Todo pasó tan rápido que los bandidos apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Cuando se dieron cuenta, estaban todos inmovilizados, desarmados y con expresiones que mezclaban shock y terror. «¿Pero qué? ¿Ustedes quiénes son?», tartamudeó el líder ahora con el rostro presionado contra el piso de la camioneta, con la rodilla del capitán Rodríguez firmemente plantada en su espalda. «Coronel Sebastián Álvarez Hernández, Ejército Mexicano, y estos son mis colegas de uniforme», respondí calmadamente mientras verificaba que todos los bandidos estuvieran debidamente contenidos. «Cometieron un error grave hoy, señores. Eligieron a las víctimas equivocadas». El líder soltó una serie de groserías que no voy a repetir aquí. Los otros estaban en shock demasiado para hablar. El chofer, sin embargo, comenzó a suplicar. «Por favor, no me maten. Fue Marco el que planeó todo. Él dijo que usted tenía mucho dinero, que era un viejo tonto». «Calma, nadie va a morir hoy», respondí. «Ustedes van todos a la cárcel, eso sí». En ese momento tomé mi celular. Había llegado la hora más difícil: confrontar a mi hijo. Puse en altavoz y marqué el número de Marco. Contestó al segundo timbrazo. «Bueno, papá, ¿ya estás en el paseo?» «Sí, hijo, tu paseo estuvo padrísimo», respondí, manteniendo la voz firme a pesar del dolor en el pecho. «Atrapamos a 4 secuestradores». Hubo un silencio del otro lado, después una risa nerviosa. «¿Cómo que, papá? ¿De qué estás hablando?» «Ah, y la policía está en tu puerta. Me vendiste por 200,000 pesos». «Papá, ¿estás loco? ¿Qué historia es esa?» «No insultes mi inteligencia, Marco. Grabé tu conversación con el Calavera anoche. Sé todo. La deuda con el narco, el plan de secuestrarme, todo». Mientras yo hablaba, el mayor Herrera usaba otro celular para comunicarse con el equipo policíaco que habíamos contactado previamente. Habíamos acordado todo con el comandante Fuentes, un viejo amigo de confianza que garantizó discreción en la operación.
Papá, te puedo explicar, comenzó Marco ahora con la voz quebrada. Explicar que vendiste a tu papá a bandidos, que estabas dispuesto a dejarme ser torturado o asesinado por tus deudas con narcos. No hay explicación para eso, Marco. Escuché sonidos de golpes y voces al fondo de la llamada de Marco. Policía Federal, abra la puerta. Papá, por el amor de Dios, ¿qué hiciste?, preguntó Marco ahora en pánico. ¿Qué hice? Me defendí, algo que aprendí a hacer mucho antes de que nacieras. El capitán Rodríguez hizo seña de que la policía estaba llegando a nuestra ubicación. Era hora de terminar la conversación. Marco, tendrás mucho tiempo para pensar en lo que hiciste. Nos vemos en la comandancia. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, peor que cualquier batalla que enfrenté en el ejército. En la guerra, al menos sabes quién es el enemigo. Nunca esperas que sea tu propia sangre. Minutos después, 3 patrullas de la policía ministerial llegaron al lugar. Los oficiales parecieron sorprendidos al encontrar a 4 criminales ya completamente inmovilizados y a 7 adultos mayores en perfecto control de la situación. El comandante Fuentes, un hombre de mediana edad con quien había conversado por teléfono más temprano, se acercó a mí. Coronel Sebastián, operación impresionante. Usted y sus amigos podrían dar clases a mis muchachos. Hicimos solo lo necesario, comandante. El resto está con ustedes. Los bandidos fueron llevados a las patrullas. Antes de que el líder entrara, me miró con rabia. Tu hijo está muerto, viejo. Cuando nuestros socios se enteren de esto... El policía que lo conducía lo empujó dentro de la patrulla antes de que terminara la amenaza, pero el mensaje había llegado. Intercambié miradas preocupadas con Mendoza. La situación era más compleja de lo que imaginábamos. «Comandante», llamé. «Necesitamos protección para mi hijo. Está involucrado en esto, pero sigue siendo mi hijo. No se preocupe, coronel, ya está bajo custodia y será puesto en celda separada por seguridad». Fuimos todos a la comandancia en el centro de Cuernavaca. El lugar estaba alborotado cuando llegamos. Aparentemente, la captura de esos 4 hombres era más significativa de lo que imaginábamos. El líder, que descubrimos se conocía como el Calavera, era buscado por liderar una banda especializada en secuestro de adultos mayores ricos en la región de Morelos y en Acapulco. Fue en la oficina del comandante Fuentes que las revelaciones más impactantes salieron a la luz. Cuando, confrontados con las evidencias, incluyendo la grabación de la conversación telefónica y los testimonios de 7 exmilitares respetados, los bandidos comenzaron a entregar información para tratar de reducir sus condenas. La banda había secuestrado 12 adultos mayores en los últimos 2 años. 3 no sobrevivieron al cautiverio. 5 aún estaban siendo mantenidos en un rancho aislado en Tepoztlán, esperando que las familias reunieran el dinero del rescate. Marco era el más nuevo halcón del grupo, responsable de identificar posibles víctimas con dinero y sin muchos familiares cercanos. Una operación de rescate fue inmediatamente montada para liberar a los 5 adultos mayores, aún en cautiverio. 3 horas después, recibimos la noticia de que todos habían sido encontrados con vida, aunque debilitados por el trato recibido. Fue en ese momento que finalmente pude ver a mi hijo. Marco estaba sentado en una sala de interrogatorio, esposado a la mesa, el rostro rojo de tanto llorar. Cuando entré, ni siquiera pudo levantar los ojos para mirarme. «¿Por qué, Marco?», fue lo único que logré preguntar. «Debía 200,000 al narco, papá», respondió la voz casi inaudible. «Me iban a matar». «¿Entonces preferiste que me mataran a mí?». Finalmente levantó la mirada, los ojos rojos e hinchados. «Dijeron que solo te iban a asustar, hacer que transfirieras el dinero y después te soltarían en algún lugar. Les creí, papá, te juro que les creí». «No, Marco, creíste lo que quisiste creer para salvar tu pellejo. Los otros adultos mayores que secuestraron, 3 murieron, ¿sabías? Y tú serías el siguiente en la lista tan pronto como terminaran conmigo». Se desplomó en lágrimas nuevamente. Por un instante vi en él al niño que llevaba a la escuela,
que pedía escuchar historias de guerra antes de dormir. Mi corazón de padre quería abrazarlo, decir que encontraríamos una salida juntos, pero mi sentido de justicia, forjado en décadas sirviendo a la patria, sabía que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus decisiones. «Te voy a contratar un buen abogado», dije por fin, «pero no puedo ni voy a sacarte de esta. Lo que hiciste no tiene justificación». «¿Me vas a abandonar en la cárcel, papá?». La pregunta me pegó como un puñetazo en el estómago. «No, Marco, tú me abandonaste cuando decidiste venderme como mercancía». Salí de la sala sintiendo el peso de cada uno de mis 68 años. En el pasillo encontré al comandante Fuentes. «¿Cómo está mi hijo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Confesó todo, coronel, su participación en al menos otros 4 secuestros antes que el suyo. Se va a llevar una condena pesada. Secuestro agravado, asociación delictuosa. Estamos hablando de 15 años, mínimo. Asentí en silencio. Una parte de mí murió en ese momento, pero otra parte, aquella forjada en la disciplina militar, sabía que era lo justo. Los días que siguieron a ese jueves fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. Nunca imaginé que a los 68 años me convertiría en lo que algunos periódicos llamaron héroe nacional. La historia del coronel retirado que, con la ayuda de amigos militares, desmanteló una banda de secuestradores, ganó los noticieros de todo el país. Al principio, traté de mantener mi nombre y el de Marco fuera de los reflectores, pero en una ciudad pequeña como Cuernavaca, secretos de ese tamaño no duran mucho. Reporteros aparecieron en la puerta de mi casa. Recibí llamadas de antiguos comandantes, de políticos queriendo sacar provecho de la situación, hasta de productoras de cine interesadas en transformar mi historia en película. Rechacé todas las entrevistas, todos los homenajes. No había que celebrar cuando tu único hijo está tras las rejas por tratar de entregarte a criminales. El juicio de Marco ocurrió 6 meses después. Fue rápido, considerando la lentitud habitual de la justicia mexicana, pero las pruebas eran irrefutables. La grabación telefónica, los testimonios de los secuestradores capturados, las confesiones de los otros miembros de la banda presos en la operación subsecuente y el propio testimonio de Marco. Fue sentenciado a 15 años de prisión por secuestro agravado, asociación delictuosa y participación en organización dedicada al narcotráfico. Contraté al mejor abogado que el dinero podía pagar, no para librarlo de la condena. Eso sería imposible e injusto con las otras víctimas, sino para garantizar que estuviera en una penitenciaría de seguridad media, lejos de los socios del Calavera, que seguramente lo matarían en la primera oportunidad. Durante el juicio, descubrimos la extensión del involucramiento de Marco con el crimen. No era solo un caso de deuda con narcos. Mi hijo se había convertido en uno de ellos. Comenzó usando drogas en la universidad, después pasó a vender a compañeros. Cuando se graduó, ya estaba endeudado hasta el cuello. El departamento que había comprado para él fue vendido para pagar parte de las deudas. El dinero que me pedía prestado durante los años nunca fue para negocios legítimos, sino para tratar de mantenerse vivo mientras se hundía cada vez más en el crimen. Tal vez el momento más difícil de todo el proceso fue cuando una señora de unos 70 años se acercó a mí en el pasillo del juzgado después de una audiencia. Era doña Carmen, madre de uno de los adultos mayores que no sobrevivió al cautiverio. Su hijo, un maestro universitario jubilado, había sido secuestrado después de que Marco pasara información sobre él a la banda. «¿Usted es el papá de Marco?», preguntó con una voz sorprendentemente firme para alguien que había pasado por tanto dolor. «Sí, señora», respondí, sintiendo el peso de la vergüenza por las acciones de mi hijo. Esperaba que me atacara, me insultara, descargara en mí el dolor de la pérdida. En lugar de eso, tomó mis manos entre las suyas, ojos llorosos fijos en los míos. «Quiero que sepa que no lo culpo», dijo. «Mi hijo también siguió caminos que me decepcionaron. La diferencia es que él era la víctima esta vez. Hacemos lo mejor que podemos como padres, pero al final son ellos quienes eligen su propio camino». Esas palabras me acompañaron por mucho tiempo.
En las noches de insomnio las repetía para mí mismo, tratando de creer en ellas. Hacemos lo mejor que podemos como padres. Pero ¿realmente había hecho lo mejor? ¿Dónde me había equivocado con Marco? ¿Fue el exceso de mimos, la ausencia durante las largas misiones en el ejército, la falta de la madre desde temprano, o sería simplemente la naturaleza humana, esa capacidad de elegir el mal aun cuando se conoce el bien? Visité a Marco en la prisión solo una vez al mes durante el primer año. Las visitas eran dolorosas para los dos. Él alternaba entre pedir perdón en lágrimas y culparme por haberlo abandonado ahí. Salía siempre con el corazón desgarrado, pero sin arrepentimiento por lo que hice. La justicia duele, pero es necesaria. En el segundo año las visitas se volvieron más raras. Marco comenzó a participar en un programa de rehabilitación en la prisión, estudiando derecho de verdad esta vez, sin las fiestas y las drogas para distraerlo. Tal vez pensé con un hilo de esperanza, algo bueno podría surgir de esa tragedia. En contrapartida, mi vida ganó un nuevo propósito. Junto con los amigos militares que me ayudaron ese día, fundamos una organización sin fines de lucro, llamada Centinelas Plateados. Nuestro objetivo era doble. Primero, ofrecer entrenamiento gratuito de seguridad personal para adultos mayores. Segundo, ayudar a familias de víctimas de secuestro a lidiar con el trauma y reconstruir sus vidas. El coronel Mendoza, que se había convertido en mi brazo derecho en la organización, solía decir que transformamos limones en limonada. Yo prefería pensar que era lo que hacíamos mejor, adaptarnos y superar. Los Centinelas Plateados creció más de lo que imaginamos. En 3 años ya teníamos núcleos en 5 ciudades diferentes, todos liderados por militares retirados que, como nosotros, querían seguir sirviendo a la sociedad. Fuimos invitados a dar pláticas en comandancias, escuelas y asociaciones de colonias. Desarrollamos una aplicación simple que llamamos Alerta Plateada, para que adultos mayores pudieran pedir ayuda con solo tocar el celular. Los 5 adultos mayores que rescatamos ese día se convirtieron en los primeros beneficiarios de nuestra organización. Uno de ellos, don Antonio, un ingeniero jubilado de 72 años, pasó a trabajar con nosotros como voluntario después de recuperarse. «Ustedes no solo salvaron mi vida», dijo en uno de nuestros eventos. «Me dieron una razón para seguir viviendo». En medio de todo este trabajo, mi relación con Marco continuaba compleja y dolorosa. En los primeros años, se alternaba entre períodos de arrepentimiento genuino y otros de rebeldía, culpando a todos menos a sí mismo por la situación en que se encontraba. Poco a poco, sin embargo, percibí cambios. Las cartas que me enviaba de la prisión se volvieron más reflexivas, menos amargas. Comenzó a mencionar a los otros reclusos, cómo ayudaba a algunos a aprender a leer, cómo se había convertido en una especie de consejero jurídico informal para aquellos que no tenían abogados. 7 años después de su encarcelamiento, Marco logró reducción de condena por buena conducta y por haber completado un curso técnico de derecho dentro del penal. Fue transferido al régimen abierto, pudiendo trabajar durante el día y regresando a la prisión por la noche. Fue en esa época que recibí el diagnóstico: cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los doctores fueron directos conmigo, como siempre preferí que fueran, 6 meses, tal vez 1 año con tratamiento agresivo. No le conté inmediatamente a Marco. Continué mi rutina, ahora dividida entre sesiones de quimioterapia y el trabajo en los Centinelas Plateados. El coronel Mendoza, que sabía de mi diagnóstico, insistía en que disminuyera el ritmo, pero me negaba. «Si me voy a ir», le decía, «que sea de pie y en servicio». En mis últimos meses tomé una decisión difícil. No visitaría más a Marco en la prisión. En lugar de eso, escribí una larga carta explicando mi diagnóstico y expresando todo lo que sentía: el amor incondicional de padre, la decepción por la traición, la esperanza de que pudiera reconstruir su vida cuando saliera de ahí. Junto con la carta, dejé mi testamento, en el cual dividía mis bienes entre Marco y los Centinelas Plateados. 2 meses antes de mi fallecimiento, recibí una solicitud de Marco para una visita especial por razones humanitarias.
debido a mi estado de salud. Acepté más por él que por mí. Estaba demasiado débil para ir hasta el penal. Entonces, la visita ocurrió en el hospital donde hacía tratamiento paliativo. Cuando Marco entró al cuarto, escoltado por un agente penitenciario, tuve dificultad para reconocerlo. Ya no era el muchacho arrogante de antes. Sus ojos, que siempre habían tenido algo del brillo de la madre, ahora cargaban un peso de experiencia y arrepentimiento que los hacía casi irreconocibles. «Papá», dijo, sentándose al lado de mi cama, las manos esposadas en el regazo. «Hijo», respondí, mi voz más débil de lo que me gustaría. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Hay cosas que las palabras no logran expresar, heridas que no cicatrizan con discursos. «Leí su carta», dijo. «Finalmente, la leí varias veces». «¿Y qué pensaste?» «Que usted tiene razón en todo. No tengo excusas por lo que hice, solo arrepentimiento». Otro silencio. Por la ventana del hospital podía ver un pedazo del cielo de Cuernavaca, azul, como siempre fue, indiferente a los dramas humanos que se desarrollan abajo. «¿Sabe qué es lo que más me duele, papá?», preguntó Marco, la voz quebrada. «No es estar en la cárcel, es saber que por mi culpa no pudimos tener los últimos años juntos». Extendí mi mano temblorosa para tocar la suya. Era la primera vez en casi 10 años que teníamos cualquier contacto físico. «No perdamos el poco tiempo que queda con arrepentimientos», dije. «Lo que pasó, pasó. Lo que importa es lo que harás de aquí en adelante». Conversamos por casi 2 horas ese día. Marco me contó sobre sus planes para cuando saliera de la prisión, cómo quería ayudar a otros reclusos a reintegrarse a la sociedad, tal vez trabajar como asistente jurídico en alguna ONG. Habló sobre la posibilidad de casarse con una maestra que daba clases de literatura en el penal, con quien había iniciado una relación hacía algunos meses. Al final de la visita, cuando el guardia vino a buscarlo, Marco se inclinó sobre mi cama y me abrazó torpemente por las esposas. «Te amo, papá», susurró, «y siento mucho todo». «Yo también te amo, hijo», respondí. «Siempre te amé, aún en los momentos más difíciles». Esa fue nuestra última conversación. Fallecí 3 semanas después, en una tarde tranquila de febrero con el coronel Mendoza a mi lado. Dejé instrucciones claras sobre mi funeral. Una ceremonia sencilla, sin pompas militares, solo amigos cercanos. Y dejé también una carta para ser entregada a Marco después de mi muerte. En esta carta que escribo ahora, sabiendo que serán mis últimas palabras para mi único hijo, quiero dejar una enseñanza final. El perdón es posible, aun después de la traición más profunda, pero no confundas perdón con olvido. Perdonar es liberarse del peso del odio, no es borrar las consecuencias de los actos. La verdadera redención viene cuando aceptamos esas consecuencias y aún así elegimos ser mejores cada día. Marco salió de la prisión después de cumplir 10 años de condena. Yo ya había partido hacía 3 años. Encontró la carta que dejé junto con las llaves de mi casa en Cuernavaca, que ahora era suya. Supe por amigos en común que lloró por horas al leer mis palabras finales. «Te perdono, hijo, pero morí sin tener un hijo a mi lado. Que ese vacío que sentí sea tu última lección y que nunca más permitas que nada, dinero, drogas, miedo, se vuelva más importante que los lazos que nos unen como familia. Este es mi último pedido como tu padre. Vive de un modo que me haría orgulloso, no por lo que fui, sino por lo que tú puedes ser». Hoy, Marco coordina un programa de recuperación de ex-reclusos en la misma ciudad donde trató de entregarme a bandidos. Los Centinelas Plateados, ahora bajo el liderazgo del coronel Mendoza, continúa creciendo y protegiendo adultos mayores en todo México. Dicen que Marco se va a convertir en padre pronto y que pretende llamar al hijo Sebastián. La vida tiene esas ironías. A veces necesitamos perder todo para finalmente entender el valor de lo que teníamos. Yo no viví para ver a mi hijo realmente redimirse, pero planté las semillas para que eso fuera posible. Si llegaste hasta aquí, te agradezco desde el fondo de mi corazón. Suscríbete al canal y deja tu like. Y si realmente me acompañaste hasta el final de este recorrido,
Comenta ahí abajo la palabra honor. Solo quien vio hasta el final va a entender el significado. Agradezco al canal Voz de los Abuelos por esta oportunidad de compartir mi historia. Quién sabe si la próxima no sea aún más parecida a la tuya. Tal vez tú también hayas conocido la traición de alguien cercano, o tal vez tú mismo hayas traicionado la confianza de quien te amaba. En cualquier caso, recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Pero algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Un abrazo apretado de este viejo de aquí, que hoy cuenta su historia desde otro plano, pero que nunca olvidó lo importante que es mantener el honor hasta el último suspiro.